8 de la noche con 29 minutos tiempo del centro de México de este domingo 7 de mayo de 2023. Me da mucho gusto que me estén acompañando como cada semana en el domingo de Lobo. Ando un poquito agitado porque fui a la calle, pero bueno, ya eh, estamos aquí y estamos empezando esta semana con nuestro programa de cada domingo. Y bueno, ahora voy a hacer las cosas al revés. Voy a saludar a quienes me ven en cualquier parte de la República Mexicana, de Centro y Sudamérica, de Estados Unidos y del otro lado del mundo, particularmente en España. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias también por sus muestras de cariño y afecto de mi bracito. Ya mañana me quitan el yeso si no sucede otra cosa. Y bueno, pues aquí estamos. Estamos a 7 de mayo, faltan 3 días para que sea en México la celebración del Día de las Mamás. Y bueno, pues por eso hoy he elegido un tema que es un poco, ¿qué podemos decir? Delicado, controversial, eh, pues no sé. Y para ello he realizado algunas investigaciones y se trata de la reproducción asistida o reproducción subrogada, o lo que comúnmente se le denomina el alquiler de los vientres o la maternidad subrogada. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, pues porque fíjense que me encontré con que una legisladora el año pasado, me parece, o no sé, en 2021, hizo una propuesta para que en la Asamblea Legislativa, una legisladora de Morena, por cierto, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México eh, aprobara una iniciativa de ley que aquí tengo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de la maternidad subrogada en la Ciudad de México. Y esto tuvo lugar en el 4 de noviembre de 2021. Y bueno, ella hace un proyecto, realiza un proyecto de decreto para que eh, este tema pueda llevarse a la práctica de manera, eh, eh, ¿cómo podemos decir? Reglamentada. Porque a nivel federal, es decir, en la República Mexicana, no existe ninguna reglamentación para este tema. Y solamente hay dos estados de la República que sí está normado, que es el estado de Tabasco y el estado de Sinaloa. Y curiosamente, la Ciudad de México, que es una ciudad, como se le ha denominado en algún momento, una ciudad de vanguardia, pues se han aprobado otras leyes, pero esta no, por el tema del que se trata, por las controversias que ha generado. Y pues por supuesto, si hubo una ley, pues si hubo un proyecto de decreto para que se promulgara una ley al respecto, pues hubo la contraparte, un legislador o legisladores de otro partido político que eh, están en contra de la reproducción subrogada y, por ejemplo, una legisladora también eh, ella lo que busca es que no se permita o que se considere como una agresión a la mujer. Hay que tomar en consideración que durante los últimos años ha habido un gran impulso a leyes que protegen los derechos de la mujer y algunas veces, a mi consideración, quiero decirles que a mi consideración algunas cosas caen en lo exagerado y no necesariamente todo tiene que ser agresión a la mujer. Sí hay cosas que sí se consideran agresión como la violencia de género, como la falta de equidad de género, como la violencia familiar, etcétera, ¿no? Pero hay otras cosas que no necesariamente tienen que catalogarse como violencia hacia la mujer. Y bueno, en este caso, esas dos contrapartes a mí me hicieron investigar y resulta que en México existe desde hace casi 30 años, un poquito más de 30 años, una asociación que se llama GIRE. Y el grupo GIRE, aquí lo tengo,
se creó, ya se me fue, es que ahora no quise hacer el video como otras veces porque luego es un poquito complicado y tengo problemas técnicos y demás, pero el grupo Gire se inició con 5 mujeres que reconocieron la necesidad de institucionalizarse para trabajar los argumentos bioéticos, sociales y legales que permitieran posicionar el aborto como un problema de la salud pública y de justicia social. Y bueno, aquí vienen los nombres de las 5 mujeres, entre las que se encuentra Marta Lamas, una activista que nosotros conocemos en pro de los derechos de la mujer, y ellas fundaron lo que se llama el Grupo de Información en Reproducción Elegida, es decir, GIRE. Y bueno, este grupo GIRE, que originalmente fue creado en pro del derecho al aborto, bueno, y un problema de salud pública a este tema. Bueno, pues este grupo también trabaja con lo que tiene que ver con la reproducción asistida o lo que le conocemos como maternidad subrogada o eh, muchos otros le conocen como vientre alquilado. Y eso de vientre alquilado suena un poquito feo, pero pues desgraciadamente así es. El grupo Gire es una asociación civil, obviamente, y bueno, pues ellas más bien, tratan de apoyar a la mujer en estos temas que tienen que ver con la salud reproductiva, lo que tiene que ver con el aborto y la violencia obstétrica, que después voy a tocar ese tema porque es algo que yo realmente desconozco, pero que sí me interesa porque también se considera que cuando los niños nacen a veces hay un poco de violencia hacia las mujeres y es un tema que realmente también es un poco importante y que muchos desconocemos, de qué se trata y en qué consiste y bueno, qué hay en relación con ello. De hecho, ha habido muchas iniciativas por parte de las legisladoras de diferentes partidos políticos en torno a la violencia obstétrica. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es la reproducción asistida. ¿Y qué pasa con la reproducción asistida? Bueno, en otros países como en Estados Unidos sí hay una legislación al respecto, a diferencia de México. Y nosotros podemos ver que algunos artistas o personas importantes, personas eh, ¿cómo le podemos decir?, del medio del espectáculo, sobre todo, como Ricky Martin, que es el caso que se me viene a la mente y que más se conoce, han recurrido a esta situación del vientre subrogado o reproducción subrogada o vientre alquilado para poder tener a sus hijos en el entendido de que, bueno, sabemos que Ricky Martin es una persona de la comunidad LGBT y que, bueno, él junto con su esposo, pues obviamente no pueden procrear, entonces recurren como 2 hombres a tener hijos por medio de este método de reproducción asistida o de reproducción subrogada. No son los únicos, hay otros que también lo han hecho y no necesariamente parejas del mismo sexo, sino parejas heterosexuales. En México, desgraciadamente o afortunadamente, según cómo se vea, no hay una normatividad para esto a nivel federal. Es decir, los diputados y senadores federales no han podido o no han diseñado una ley que norme esta práctica. Y entonces esto se vuelve de alguna manera algo ilegal. Y con todo lo que conlleva. En México, como sabemos, muchas parejas heterosexuales, ya sea el hombre o la mujer, a veces no son fértiles. Hay diferentes factores por lo que esto sucede y algunos recurren
o quieren recurrir a la adopción, pero lamentablemente también en México es muy complicado poder adoptar a un niño, y también la mayor parte de personas, de matrimonios o de parejas que quieren adoptar, por lo regular quieren que sea un bebé, un recién nacido. Y desgraciadamente eso no siempre es posible. Hay infinidad de niños y niñas en los diferentes casas hogares que ya no son bebés, sino que tienen 2, 3, 4, inclusive hasta 10 años, y desgraciadamente nadie los quiere adoptar porque piensan que es muy difícil poderlos integrar a una familia. No digo que no suceda, o sea, sí sucede, pero desgraciadamente un porcentaje muy alto de esos niños no son adoptados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay parejas, sobre todo cuando tienen la posibilidad de poder hacerlo, que recurren a alquilar un vientre, ya sea de una persona conocida como una amiga, un familiar, una prima o alguien que lo haga. Y esto en Estados Unidos, como les digo, y en Europa también es una práctica muy común y que sí tiene normas, pero en México no. Entonces, por ejemplo, en México, el Estado de la República que les comentaba yo, donde sí se puede, tiene una normatividad al respecto. Y entonces, aquí resulta que en el estado de Tabasco, por ejemplo, a ver, aquí lo veo, es que tengo en el celular todas las abiertas aquí está. En México, en el estado de Tabasco, nos encontramos que hay una regulación que considera lo siguiente. Eh, Dice aquí que cuando se realiza esta situación del alquiler del vientre, es necesario que se establezca la obligación de los padres contratantes, es decir, está hablando de padres, es decir, una pareja, una persona soltera, ya sea un hombre o una mujer, pues no puede. Contratantes de hacerse cargo de los gastos médicos derivados del embarazo, el parto y el puerperio. Es decir, no es nada más como que, ay, bueno, durante el embarazo ya nació el niño y bye. Luego, contratar un seguro de gastos médicos mayores para la mujer gestante. Hay que tomar en consideración que hay ocasiones en que los embarazos son riesgosos. La responsabilidad de los notarios públicos, esto se tiene que hacer ante notario público, no es un acuerdo nada más entre una pareja y una persona, y las instituciones de salud de notificar a la Oficina de Registro Civil acerca del inicio, desarrollo y conclusión de los acuerdos de gestación subrogada. Y bueno, esto tiene que ser aprobado también por un juez, no es nada más así de que, ay, bueno, pues ya elegimos, ya decidimos, ya hicimos el contrato y bueno, vamos a hacer las cosas tal cual. Ahora, hay cosas que, que son importantes. Por ejemplo, lo que considera esta ley es que los padres tienen que ser forzosamente mexicanos, que la mujer contratante, es decir, la mamá que dona, bueno, que del óvulo, es dueña del óvulo, por llamarlo de alguna manera, debe de tener un dictamen de infertilidad, la cual descarta a las parejas de hombres, es decir, o personas del mismo sexo, o a cualquiera que quiera acceder a la gestación subrogada sin ser infértil. Es decir, si hay una pareja que de repente porque la mujer no quiere embarazarse porque pierde la figura o porque, no sé, por 20,000 cosas o porque simplemente tienen dinero, bueno, pues yo sí soy fértil, pero no quiero embarazarme porque no quiero sufrir todas las cosas que tienen que ver con el embarazo y bueno, contrato un vientre para que lo hagan en mi lugar, pues no. Además, se establecen prohibiciones como que no participen intermediarios o no se realice más de una vez cuando son ambiguas y ya han derivado en la criminalización de las mujeres gestantes. Es decir, no, este acuerdo tiene que ser a través de nada más entre la pareja
y la mujer, ¿cómo le pusieron aquí? Eh, la mujer, ya se me perdió. Ah, sí. em, ya se me perdió el nombre. Bueno, y la mujer que va a hacer, a recibir el óvulo fecundado. Y bueno, también aquí hay una situación muy importante porque también Sinaloa, desde 2013 tiene una legislación al respecto muy similar y muy parecida a la del estado de Tabasco. Entonces, como verán, pues esto no es tan fácil y no es tan barato porque investigando por ahí, yo sé, esto se los estoy dando, esta información que les estoy dando la estoy tomando de una página que está avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ITAM, y bueno, esto fue publicado en enero de 2020. Y lo otro, lo que les dije del Grupo Gire, que además el Grupo Gire tiene mucho que ver apoya mucho esta situación en el estado de Tabasco, lo tomé de la página de gire.org.mx para que no digan que me lo estoy sacando de la manga, no, investigué tal como debe de ser. Y bueno, resulta que también yo me puse a investigar porque a mí me llamó mucho la atención esta parte donde el legislador o la legisladora que promueve que la, em, la reproducción subrogada sea catalogada como violencia contra la mujer. Bueno, pues a mí me llama mucho la atención porque para empezar, pues no hay una ley a nivel federal. Hay una ley nada más en 2 estados de la República. Dos. Hay que tomar en cuenta que la República Mexicana tiene 32 estados, es decir, no es ni siquiera la mitad de los estados de la República donde se puede realizar esta acción de la reproducción subrogada. Pero bueno, lo toman así. Y quienes lo hacen en los diferentes estados de la República, hay algunos estados que están tratando de legislar en torno a esto, de que haya una ley que lo permita, como en esos estados, y aún no se llega a ningún acuerdo, porque desgraciadamente o afortunadamente, según como se vea, porque hay muchas opiniones encontradas con respecto a esto, de tipo social, de tipo cultural, de tipo religioso, incluso de tipo político. Entonces, hay quienes encuentran que es algo que no debe de ser contra la naturaleza, contra los designios de Dios, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho esta situación del pensamiento, de la edad, de la posición social, de la posición económica y por supuesto de la educación que la persona ha tenido. Y bueno, en ese sentido yo me puse a investigar. Yo tengo entendido, como se los comenté antes, que una pareja, y por lo regular siempre son un matrimonio que no puede tener hijos, que ya hicieron todos los estudios pertinentes y encontraron con que, sobre todo la mujer es infértil o que en este caso, en algún caso, su cuerpo no permite que se pueda desarrollar un embarazo y entonces recurren bueno, ven que la situación de adoptar no es la opción más óptima por todo lo que implica, porque es un proceso tardado y porque no les van a poder otorgar un bebé adoptado, entonces recurren al alquiler de un vientre de alguna amiga, de alguna prima o familiar cercano. Por ahí leí o escuché alguna vez un caso donde la hija le pidió a su mamá que le alquilara el vientre para poder tener
a su hijo. Entonces, y eso se vuelve muy complicado. Pero bueno, es otra cosa que después vamos a tocar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues eh, hay personas, yo investigué, hice varias encuestas cortas a diferentes personas que conozco de diferentes edades, hombres y mujeres, de diferentes extractos sociales, con diferente edad, con diferente posición económica, con diferente educación escolar, académica. Y bueno, eh, un porcentaje muy alto de hombres y mujeres no, o sea, sí piensan que es algo tal vez positivo, pero que no lo harían. Y no lo harían básicamente por una razón, porque la mujer cuando se embaraza, pues genera un vínculo con el producto que lleva en su vientre. Y lo que ellos piensan o lo que ellas piensan es no porque yo no podría tener dentro de mí el bebé o el producto de una persona, aunque sea mi familiar, aunque sean mis amigos, que no es mío, no es mi bebé. Y eso lo hemos visto en programas de televisión, como La Rosa de Guadalupe o como El Dicho, donde de repente recurre al alquiler y entonces la persona que tiene al bebé ya no lo quiere entregar. Y luego les dicen, es que no es tu hijo. Sí, pero yo lo llevé dentro. Y entonces, durante toda la gestación y lo sentí y me causó náuseas y etcétera, etcétera. Y entonces ese tipo de situaciones son las que generan muchos conflictos, aun cuando haya eh, ¿cómo podemos decir? Un contrato o una norma. Ahora, por otro lado, he leído que hay algunas ocasiones en que lo que se le tiene que pagar a la persona que alquila su vientre, aparte de los gastos médicos y de todo lo que implica, a veces las personas, la pareja, recurre a darle una especie de gratificación. Y esa gratificación puede ser desde 20,000 hasta 200,000 pesos, lo cual no es nada barato. Si tomamos en consideración que hay otras cosas como la hospitalización, el parto, etcétera. Entonces, eh, pues no es nada barato y tampoco es fácil para muchas personas hacerlo. Una situación muy particular que yo me encontré cuando hice esta encuesta rápida es que la mayor parte de los hombres, cuando yo les preguntaba, ¿tú permitirías que tu esposa alquilara su vientre para que tuviese un bebé, una amiga o un familiar tuyo? Ella dijo, ellos decían, no, porque yo no permitiría que mi esposa estuviera con otra persona. Hay una ignorancia en ese sentido, la idea de que, pues es que va a tener que tener relaciones mi esposa o mi pareja con otro hombre que no soy yo, y no es así. Hay una ignorancia de que la inseminación sería in vitro y que no implica de ninguna manera tener relaciones sexuales de ningún tipo. Pero desgraciadamente eso pasa porque hay mucha desinformación al respecto. Entonces, por ejemplo, algunos casos que yo entrevisté, algunas personas sí habían tenido en algún momento determinado problemas para poder concebir las mujeres. Y entonces lo primero que se les ocurrió fue la adopción. En algunos de los casos no recurrieron a la adopción porque finalmente lograron poder embarazarse y tener a su bebé. Pero, y bueno, en todo caso no consideraron la reproducción asistida o la reproducción subrogada como una alternativa para poder tener a su bebé. Eh, yo les pregunté a todos, tanto hombres como mujeres, si pensaban
que esta situación, esto del vientre alquilado o reproducción subrogada, lo consideraban como una agresión o violencia hacia la mujer que alquila su vientre. Todos coincidieron en decir que no, porque finalmente cuando la pareja se le acerca a la mujer que pretenden que sea quien lleve a su bebé en el vientre, resulta que se le pregunta si lo desea hacer. Ella está en libertad de decidir si sí lo hace o no lo hace, y nadie la obliga. Finalmente, ella tendría, si se acepta, ella tendría al bebé de la manera de la manera tradicional, ya sea por un parto normal o por una cesárea, si es que el embarazo se complica, pero ellos consideran que no. ¿Por qué les hice esta pregunta? Porque todo surgió en función de la legisladora que considera que debe de tratarse como un tema de violencia hacia la mujer. Yo en particular también pienso que en ningún momento se está violentando a las mujeres que deciden alquilar su vientre. Yo quiero pensar, porque esta iniciativa que esta legisladora promueve, que yo leí, lamentablemente no especifica por qué ella considera que es una situación de violencia hacia la mujer, pero quiero pensar que de lo que sí habla es de los derechos humanos, los derechos de la mujer, y quiero pensar que es porque la palabra, si le ponemos subrogado, para aligerar un poquito la palabra alquiler o vientre alquilado, maternidad subrogada, así como que lo tapamos un poquito, la palabra alquiler significa algo material. Yo alquilo esta casa, alquilo un coche, alquilo, no sé, una bodega, algo que es material. Y en ese sentido, yo pienso que a lo mejor esta legisladora lo que está pensando es, la mujer no es un objeto, es un ser humano y por ningún motivo se le tiene que pagar y por ningún motivo se tiene que tomar como un, como que voy a alquilar su vientre, como si ella fuese una cosa, que yo puedo, bueno, a comprar, pues, de alguna manera se está realizando un pago, para que pueda, embarazarse y tener al bebé de otra persona. Quiero pensar que esa es la razón y que por eso ella piensa que se violan los derechos humanos de las mujeres que, prestan su vientre o alquilan su vientre para que nazca el bebé para una familia, una pareja, ya sea del mismo sexo o de un matrimonio que no puede tener bebés, que es infértil o que tiene problemas la mujer para poderse embarazar y entonces ella lo considera como violencia hacia la mujer. Quiero pensar que es eso, pero si lo tomamos en consideración desde el punto de vista de las personas que yo tuve ocasión de poder preguntarle su opinión, pues sí, efectivamente, sería una agresión si nosotros obligásemos o si la persona, la pareja obligara a esa mujer a hacer algo que no quiere. Bajo esa circunstancia, yo pienso que sí sería una agresión, pero si se le está preguntando y ella está aceptando colaborar de alguna manera, pues entonces no hay tal. Bueno, es mi opinión, es la opinión de la gente que yo tuve la ocasión de entrevistar de manera rápida. Y bueno, yo simple y sencillamente pienso que ustedes saben que yo pertenezco a la comunidad LGBT y mi pareja y yo nunca hemos tenido la intención de poder adoptar, pero si lo hiciésemos, bueno, si pensáramos en tener hijos, que además ya no estamos tan en edad, eh, la, la, por las cuestiones de falta de legislación, la maternidad subrogada no sería una opción.
La adopción tampoco, porque pues es tan complicado y además ya no estamos así como que en la edad. Después vamos a platicar acerca de esa parte de lo que significa, lo que implica tener que adoptar a un bebé y cómo en México no se puede tan fácilmente y por qué. Y por qué en otros países, como en Brasil o en Rusia, pero por supuesto que no vamos a ir a Rusia ni a Brasil a adoptar un niño, pues es más fácil que en nuestro propio país. Y ahí se quedan los pobres niños hasta que son a mayores de edad y salen al mundo. Yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios, las personas que no fueron entrevistadas, este, y que me dejen sus comentarios y me digan qué opinan acerca de este tema que es tan controvertido. Ojalá y hubiese alguna legislación. Yo sé que es muy difícil porque hay muchos intereses de tipo social, religioso, incluso políticos, y va a ser muy, muy, muy difícil que a nivel general, a nivel federal, es decir, en toda la República Mexicana, exista una ley que pueda normar esta situación y desgraciadamente se cae mucho en la irregularidad y se tiende mucho también a la trata de niños y eso también, algo que podría ser tan fácil y que podría ser tan poco complicado, se vuelve a veces en una complicación que puede convertirse también en delitos muy graves y entonces si ustedes son una pareja heterosexual, quienes me vean, o conocen a una pareja heterosexual que no puede tener bebés y que quieren recurrir a esta situación, o si conocen a una pareja del mismo sexo, sobre todo hombres, porque pues las mujeres, las lesbianas no tienen tanto problema porque si no puede embarazarse una, pues la otra, pero de todos modos, a veces tienen que recurrir a un donador, pues entonces es importante que les hagan saber que en México no hay una reglamentación, no hay una ley que norme esta idea de la maternidad subrogada y que pueden tener muchos problemas si no, si caen con alguien que no debe de, que les puede engañar, sacar dinero, y pueden involucrarse en una cuestión delictiva y que el único estado que lo permite es Sinaloa y el estado de Tabasco y solamente a parejas que son infértiles, más no a personas del mismo sexo. Entonces, ojo con eso. Y si tienen el recurso, pues mejor váyanse a Estados Unidos como Ricky Martin o como cualquier otro artista que quiera, que pueda, que tenga la oportunidad de tener un bebé por medio de la reproducción subrogada, para que no vayan a tener problemas en México. Déjenme sus comentarios, me da mucho gusto que me hayan acompañado. Nuevamente, saludos a todos los que me ven y si aquí estaremos la próxima semana, como siempre, a lo mejor con una segunda parte de este tema o tal vez con otro nuevo, pero mientras disfruten su domingo, próximo 10 de mayo, miércoles, Día de la Mamá. Yo ya no tengo a mi mamá viva, ni a mi abuela tampoco, pero a los que los tengan, feliz Día de las Mamás. Disfruten a sus mamás quienes todavía las tengan y a las mamitas, muchas felicidades y nos vemos luego.